La periodista con forma de ratón se sentó frente al humano con cicatrices, con la grabadora de audio colocada en la mesa entre ellos mientras se rascaba una oreja y repasaba sus hojas de preguntas. El humano frente a ella fumaba un cigarrillo liado a mano. Una espada bastarda de 2 manos apoyada contra el borde de la mesa a su lado. Satisfecha de tener sus preguntas en orden, la periodista cortésmente se aclaró la garganta antes de hacer la primera pregunta de su lista, tocando suavemente la grabadora de audio al mismo tiempo. Entonces, Sinjev Alexandros. Se rumorea que usted y su compañía lucharon en todos los conflictos importantes desde la Guerra de Liberación Humana. ¿Puede poner fin a esos rumores por mí? El humano apagó lentamente su cigarrillo antes de dejar la espada bastarda envainada sobre la mesa. Ordenando sus pensamientos, el humano respondió lentamente. Alexandros es el nombre de mi espada, por favor. Llámame Drake. En cuanto a los rumores. Drake rió suavemente, casi sintiendo el barro del suelo de una trinchera bajo sus botas mientras recordaba los mejores años de su vida. Son algo incorrectos. He luchado en casi todos los conflictos en los últimos 60 años aproximadamente. Algunos duraron solo unos días después de mi llegada. El mercenario se rió entre dientes y encendió otro cigarrillo. La periodista asintió antes de hacer una pregunta que no estaba en su lista. Tienes 75 años, ¿no? Eso significaría que has estado peleando guerras desde antes de que pudieras pilotear legalmente un aerodeslizador. ¿Qué atrae a un hombre a ese estilo de vida tan joven? El mercenario miró fijamente al periodista. Con rostro impasible. Sorprendido por la pregunta, Drake miró su cigarrillo y el humo se elevó hacia el techo, al igual que el humo que se elevaba en el aire ese día. Nadie me había preguntado eso antes, así que te contaré la verdad sobre lo que atrae a un chico de 15 años a luchar en las guerras de otros hombres. Drake dio una larga calada a su cigarrillo, mirando a lo lejos mientras pensaba 50 años atrás. Como la mayoría sabe, en aquel entonces, la humanidad era otra raza esclava, pacificada a través de la violencia y la eugenesia, pero había un cierto subconjunto que mantenían para deportes sangrientos. Luchas de gladiadores y similares. Drake se inclinó hacia adelante, mirando la espada en su sencilla funda negra. Los recuerdos tan nítidos como el día en que se formaron. Niños como yo fueron arrastrados a luchar contra jóvenes y prometedores guerreros gegnosianos. Un rito de iniciación para los ricos y privilegiados era matar a un humano en un combate cuerpo a cuerpo 1 a 1. Drake lentamente sacó la espada de su vaina, inspeccionando el filo de la hoja en forma de hoja. Si el humano ganara, ellos y su aldea obtendrían la libertad. Si perdieran, nada cambiaría. Un desafío imposible, pero ¿qué esperas? Drake se puso de pie y apuntó la espada hacia afuera, en línea con su brazo. Bueno, se suponía que era imposible. Garavan Vandel respiró profundamente el aire de la arena empapado de sangre. Sostuvo su falx con fuerza a su costado. La hoja curvada hacia adelante era el único invento que valía la pena que había visto en la historia de la humanidad. El niño humano, al otro extremo del arenal, le devolvió la mirada, con los ojos hundidos, resignado. Desesperado. Su espada bastarda con hoja de hoja sostenida con una sola mano. Garavan sonrió mientras comenzaba a acercarse al joven humano, pensando en lo dulce que se vería a la vista de su cabeza decapitada en su pared. Cuando Garavan se acercó a 10 pasos, el humano se movió por primera vez, sosteniendo su espada con 2 manos en su cintura. La punta ancha de la espada estaba inclinada hacia arriba al nivel de los ojos. Garavan simplemente se rió de la guardia descuidada del humano y de sus ojos repentinamente desafiantes. Lanzándose hacia adelante, Garavan lanzó un corte lateral destinado a arrancarle la cabeza al humano, para sorpresa de todos. El humano reposicionó su espada a la velocidad del rayo. La espada de la falx se deslizó a lo largo de los humanos mientras Garavan se extendía demasiado. El humano giró sus muñecas una alrededor de la otra. La punta gorda y panzuda de la espada del humano voló hacia el cuello de Garavan. El joven soldado gegnosiano se inclinó torpemente hacia atrás cuando la punta de la espada del humano silbó frente a su cara. Garavan tropezó hacia atrás y recuperó el equilibrio mientras el humano ajustaba su agarre. La espada colgaba baja y apuntaba detrás de ellos, preparada para un corte hacia arriba o para desviar y responder más fácilmente un golpe hacia abajo. La peor parte según Garavan, el humano estaba sonriendo. Garavan sintió que le hervía la sangre ante la insolencia del humano. Apretó con más fuerza, sosteniendo su espada en diagonal sobre su pecho mientras sacaba la daga que le había proporcionado. Ya no estaba jodiendo. El humano tampoco. Antes de que Garavan pudiera cambiar su daga a un mejor agarre de combate, el humano se abalanzó. En lugar del corte hacia arriba que esperaba,
El humano hizo una finta y esquivó el golpe de Garavan. Sin embargo, no salió ileso cuando la punta curva de la hoz cortó una línea a través de uno de los antebrazos del niño. El humano tomó represalias, girándose con el impulso del paso lateral y soltando la espada con una mano para ampliar su movimiento, haciendo un corte en la mejilla de Garavan. Los dos espadachines se miraron fijamente después de su último intercambio. Ambos respiraban con dificultad por la adrenalina. Burlándose, el humano levantó su espada con una mano justo debajo de la cruz, con la punta alineada con el resto de su brazo. Garavan vio rojo cuando el humano sonrió y giró la espada para que el filo quedara paralelo al suelo. Corrió salvajemente hacia adelante, balanceando su hoz con cada gramo de fuerza que tenía, mientras el humano dejaba que la punta de la espada cayera hacia el suelo para que apuntara hacia abajo, manteniéndolo ligeramente alejado de su cuerpo mientras bloqueaba y atrapaba el borde del falx contra el de su espada bastarda. Garavan apuñaló su daga hacia la garganta del humano, sintiendo cómo mordía la carne. El júbilo de Garavan vaciló cuando vio la mano del humano, atravesada de principio a fin por la daga. Manteniendo la punta alejada de su garganta, Garavan se soltó y saltó hacia atrás, dejando su daga incrustada en la palma del humano, con total incredulidad. Vio al humano sacar la daga de su mano con los dientes. Luego, con un movimiento suave, la sacó de su boca, pellizcó la punta de la daga con su mano perforada y la arrojó a la cara de Garavan. En una decisión de una fracción de segundo, Garavan levantó su falx y desvió la daga arrojada. Un globo de triunfo llenó su estómago cuando estaba a punto de acabar con este humano petulante. Ese globo fue reventado por la punta de vientre gordo de la espada bastarda de hoja del humano mientras atravesaba al joven guerrero gegnosiano. Garavan miró la espada enterrada en la cruz justo debajo de su caja torácica. Luego al humano con una sonrisa loca que todavía lo sostenía. Un largo sangrado les atravesó la cara desde donde le habían dado un cabezazo a los mientras atacaban. Garavan sintió que su visión se oscurecía cuando el humano suspiró suavemente. Buena pelea, gegnosiano. Incluso ahora, mientras estaba ensartado por la espada del humano, no podía estar más de acuerdo. Su ira fue apagada con su propia sangre. Sabía que había sido derrotado, de manera justa y equitativa. Buena pelea. Humano. Garavan cayó de rodillas cuando el humano liberó la espada y un corte final hizo que la cabeza de Garavan rodara por el suelo arenoso de la arena. Drake bajó lentamente la espada, le dolían los brazos porque no se había dado cuenta de cuánto había revivido esa pelea. El periodista Mouse le sonrió antes de limitarse a decir, ¿disfrutaste esa pelea, no? Hubo una sonrisa en tu rostro todo el tiempo que contaste la historia. Drake se rió entre dientes y dejó su espada en el suelo con suavidad y amor. Sí, señora. Entonces aprendí que simplemente amo una buena pelea. Nada antes o después me ha traído tanta alegría. Caminar por el filo del cuchillo, sin caerme, es simplemente. Drake volvió a encender su cigarrillo y dio una calada larga y feliz. Sublime. La periodista Mouse sonrió con complicidad y comenzó a empacar sus cosas diciendo: Espero que tengas tiempo para mí mañana, me encantaría saber más sobre tus batallas. La galaxia tiene muchas preguntas para sus figuras míticas. Drake estuvo de acuerdo con una carcajada. Deslizando su espada nuevamente en su vaina, afirmó, mientras me escuches. Hablaré. La Mouse sonrió agradecida y le tendió la mano. Gracias, señor Drake, ha sido un placer. Siempre será bienvenida, señorita. La Mouse se rió de su propio paso en falso, mientras el humano le estrechaba la mano. Los nombres Shine, escritos con Ain en lugar de Ine. Encantado de conocerla, señora Shine, espero que podamos volver a hablar pronto. Dándole a Drake una sonrisa dócil y caminando hacia la puerta, Shine tomó nota mental de visitar a Drake nuevamente pronto. Sin embargo, mientras estaba en Lied of Fat también podría hablar con ese viejo cyborg malhumorado que cambió su vida.